la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Damos la gloria al Señor Jesús y vamos con la ayuda de Dios a ver acerca de la fe. Hoy el tema va a ser acerca de la fe con el enfoque hacia la fe genuina, hacia la fe real, hacia la fe efectiva. Entonces procuraremos meditar acerca de esas partes de la fe. ¿Cuándo es una fe efectiva? Amén. Y vamos a empezar leyendo la definición de fe que está en las Escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a la familia de nuestra hermana Patti, a Jesús, a Ángel, a Lorena. Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor Jesús. Nos sentimos muy contentos de que estén por acá, alabando a Dios juntamente con este pueblo que ha recibido la misericordia del Altísimo. ¿Estamos ahí, hermanos? Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Todos unidos. Dice el texto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Y tomando en cuenta qué es fe, cómo se aplica la fe, vamos a ver que nos aproveche la palabra en este día, en esta tarde. Y la Escritura entonces nos declara qué es la fe. La fe es un término que usamos continuamente los hermanos, las hermanas y en general las personas. Todos expresan una declaración de fe en algo o en alguien. Y pues yo creo que la gran mayoría de las personas en este mundo en algún momento proclaman tener fe. Y usamos ese término para los distintos aspectos de nuestra vida, como cuando alguien dice: yo tengo fe que voy a salir adelante, yo tengo fe que voy a sanar, yo tengo fe que voy a pasar el examen, yo tengo fe que voy a salir en la lista. Y aplicamos el término de fe a nuestra vida, pero no vamos a hablar de los distintos tipos de fe que hay, sino vamos a hablar de la fe en Dios, de la fe en el Creador, de la fe que nos impulsa y que es el motor que nos tiene caminando hoy hasta este día. Primero, entonces, ¿qué es la fe que relata la palabra? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estar cierto, o en otro término, estar seguro de lo que estamos esperando. Ninguno de los que están caminando hoy puede agradar a Dios si no está seguro de lo que hemos oído en la palabra y hemos creído en la palabra. Caminar en este tiempo y venir a la casa del Señor Jesús y decir: yo soy cristiano y tengo fe en Dios, pero no sé si voy a ser salvo, no sé si es verdad eso, no sé. La expresión no sé es un indicativo de duda que puede existir en nuestro interior o en nuestro pensamiento respecto a lo que estamos esperando.
Si alguien tiene una esperanza aquí en la tierra, algo de lo cotidiano, yo espero que me paguen el lunes, pero no sé si me van a pagar. Bueno, ¿cree que le van a pagar o no? Si decimos, es que no sé, eso no puede llamarse fe certera, no puede llamarse fe. Sin embargo, alguien dice, no, yo tengo fe que me va a salir bien esto, yo tengo fe. Bueno, tiene que ver una seguridad, una certeza de lo que estamos esperando. Y lo que nosotros esperamos es que aparezca nuestro Señor Jesús por segunda vez. Y si eso lo creemos, amados hermanos, tiene que ser un conocimiento certero, que no lo dudemos, porque si lo dudamos, entonces no agradamos a Dios. Entonces, si estamos proclamando ser cristianos, debemos tener esa seguridad de lo que estamos esperando. ¿Qué esperas tú? Yo tengo la esperanza de ir con Cristo y vivir allá en la eternidad con Él. Eso es lo que espero. Y nada ni nadie debe movernos de esa condición de fe segura. Si viene alguna inquietud por alguien que te dice, ¿y quién te dijo que es así? ¿Y cómo estás seguro? Por fe. Ahí se aplica el término fe. Estoy seguro y no necesito que me lo demuestren. Decía un hermano, es un axioma. Para los cristianos es un axioma, una verdad que no necesita demostración. Estamos seguros de que vamos a estar con Él. Eso es fe. Y dice también, el otro componente es la convicción de lo que no se ve. Y es donde viene la probable flaqueza en nosotros, porque estamos tan acostumbrados a vivir por vista. Pero el Hijo de Dios no camina por vista, sino camina por fe. Creemos que es verdad, estamos nosotros convencidos. Y eso es lo que nos mueve y nos impulsa, que estamos convencidos, aun cuando no lo veamos. La gente puede venir a hacer temblar nuestra fe y decirte, ¿y quién te puede garantizar que así va a ser? ¿Quién ha venido del otro mundo para decirte que así son las cosas? ¿Quién te puede decir eso? Bueno, nosotros estamos convencidos aun cuando no lo veamos. Aun cuando nuestros ojos no puedan ver físicamente las cosas divinas, estamos convencidos de que así son las cosas. Por tanto, el pueblo de Dios es un pueblo de fe. Amén. Es un pueblo de fe. Y nos mueve la fe, esa seguridad, esa certeza, esa convicción. Si alguno de nosotros se acerca a Dios para caminar con Él y para oír de Él, y no tenemos la convicción, ni tenemos la certeza, dice la Escritura, ni crea que va a recibir algo de parte de Dios. A Dios no le agrada que dudemos de Él. Lo peor que puede hacer una persona es dudar. Si dudamos, dudamos de su poder. Si dudamos, dudamos de su grandeza. Si dudamos, dudamos de su obra. Dice el texto, pues por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos fueron hombres de fe. Y vemos, hermanos, desde el principio esos testimonios de fe. Noé creyó por fe que lo que le estaba diciendo Dios era verdad, aun cuando no lo había visto. Le dijo, voy a destruir el mundo, prepárate un arca. Ni había diluvio, ni había nada, pero él se preparó el arca porque creyó a Dios. Creyó a Dios. Y Abraham y muchos otros hombres caminaron así por fe, dando buen, ¿qué cosa? Testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Y yo quiero enfocar en esta noche nuestro mensaje, nuestra meditación acerca de ese buen testimonio por la fe. Cada uno de nosotros tiene que dar buen testimonio como evidencia de su fe. Dice el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Cristo Jesús. Aun cuando nosotros no estuvimos presentes en el momento de la creación, por fe creemos que Dios dijo a través de su palabra que se hagan las plantas, que se hagan los animales, y eso es lo que vemos hoy. El hombre, en su razonamiento meramente humano, materialista, habla de teorías, de cómo se formó el universo y de una gran explosión y un Big Bang. Y la gente dice, es que así es. Pero nosotros leemos en la palabra que Dios hizo al hombre, que Dios hizo el universo, que Dios hizo los cielos y la tierra, que vemos que Dios lo hizo y por su palabra se hicieron. ¿Lo creemos o no lo creemos? Creerlo es un acto de fe. Pero la gente dice, no hombre, eso es para los ignorantes, ¿cómo es posible? No, hay un gran científico llamado Charles Darwin que dice que las especies evolucionaron, pero es una teoría, la teoría de la evolución de las especies. Y bueno, él explica muchas cosas. Sin embargo, hermanos, hasta este día les hemos comentado, no hemos visto ni a un chango convertirse hombre. Yo no lo he visto. Son teorías. ¿O alguien lo ha visto? No. Ustedes conocen que por la misericordia de Dios estudié agronomía, soy ingeniero agrónomo y ahí nos enseñaron esas cosas. Como dice un canto, me enseñaron en la escuela que dice la evolución, que el hombre viene del mono, que no proviene de Dios. Pero yo leo en la palabra, esta palabra de Dios que dice que Dios nos hizo y que Él es nuestro creador. Eso es fe, gloria al Señor Jesús. Entramos al ámbito de la fe y no necesitamos que nos demuestren, porque Él manifiesta su poder por todas las cosas que vemos. Él lo hizo. Yo no estuve presente, pero sé que Él hizo las cosas. Claro que de repente nuestras actitudes, pues no somos nosotros descendientes del mono. Yo no soy descendiente del mono, no sé usted. Pero sí, a veces nos comportamos, ¿verdad?, con algunas cosas que voy a decir, ya ves, pero nosotros no venimos así. Yo soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios, y lo creemos por fe. Bueno, dice el versículo 6, enfoquemos este punto, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor Jesús. Repítalo, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios es veraz en lo que dice, que Dios es cierto en su palabra, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él lo dice, hay que creer que es verdad. Si alguien se acerca a Dios y no le cree a Dios, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. De tal forma que Dios se agrada en una vida llena de fe, en una vida donde no dudamos de su grandeza, no dudamos de su poder, vamos caminando en medio de un mundo incrédulo. La naturaleza nuestra es no creer, y esto no es privativo de nosotros ni de nuestra época, sino desde antes han habido hombres que no han creído, han habido personas que no han creído. Uno que es muy conocido en las Escrituras que dijo, si yo no veo, no creo. ¿Ustedes se acuerdan de quién es? Tomás. ¿Y era Tomás una persona ajena a Dios? No, era un discípulo del Señor Jesús. Había andado con Jesús, pero cuando los demás apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor Jesús. No, yo hasta que no lo vea, no lo crea. Y si no meto mi dedo en su herida, no voy a creer. La duda surge de repente. La incredulidad en nuestra vida se refleja en muchas veces.
Pero lo que no admite Dios es que dudemos de su poder y de lo que Él quiere y de lo que Él promete. Sus pactos, sus promesas son verdaderas. Si yo me acerco a Dios y quiero agradarle, tengo que creer total y absolutamente lo que Él dice. Como decía una hermana ancianita, la gente duda de que un gran pez se tragó a Jonás. ¿Cómo es posible que un gran pez haya tragado a un hombre? Si aquí los animales tienen una serie de membranas donde filtran el agua, ¿y cómo va a pasar Jonás? Bueno, sencillamente, Dios, dice la Escritura, Dios preparó a un gran pez. Y dice la ancianita, y si la Escritura dijera que Jonás se tragó al gran pez, también lo creo. Lo que diga el Señor, yo lo creo. Eso es tener fe. Si nos acercamos al Señor y no le creemos a su palabra y decimos, ay hermano, como está la corriente europea en este tiempo, donde dicen, ¿cómo vamos a evangelizar a la gente teniendo una escritura llena de mitos? Vamos a desmitificar eso de esas historias de que abrió el Mar Rojo. Ya la gente ya no lo cree, no las vamos a engañar. Saquemos eso de la escritura y hablemosle de otras cosas a la gente. Hermanos, no es posible quitarle a la palabra la obra de Dios. Si caminamos por fe y creemos que la palabra de Dios es verdad, que lo que Él dice es verdad. Si nosotros lo dudamos, y a veces hemos nosotros visto las maravillas de Dios y de repente dudamos, de repente flaqueamos, ¿cierto o no? Sí, hemos flaqueado. El pueblo de Dios, cuando caminaba, también dudó. Dijeron, sí ha hecho maravillas. Vimos que saque agua de la peña, vimos que abre el Mar Rojo, vimos esas maravillas. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Nos dará lo que nosotros queremos? ¿Podrá darnos carne? Dudaron. Inclusive Moisés, de asombro, dudó. Moisés de asombro dudó y dijo, ¿de dónde vas a sacar, Señor, tanta carne en el desierto? Porque tú prometiste no darles una comida, sino prometiste darles un mes entero. Y dice, estos son 600,000 de a pie, sin contar mujeres y niños. ¿De dónde, Señor? Y el Señor le pregunta a Moisés, ya se acortó mi brazo, ya no tengo poder para hacerlo, ahora tú lo vas a ver, gloria al Señor Jesús. Por la misericordia de Dios no acabó a Moisés, pero le mostró su poder. Pero aquel pueblo lo vio y todavía dijo, ¿será que pueda Dios poner mesa en el desierto? Cuando nosotros expresamos eso, dudamos de Dios. ¿Será que Dios puede hacer esto? Nunca dude de lo que Dios puede hacer. Para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Pero tengo que creerlo, hermanos. Tengo que creerlo. Bueno, pero me estoy yendo por una parte. Lo que yo quería hablar es más bien del testimonio de vida de cada persona que muestra la fe que tenemos. Porque hoy, ustedes no me dejarán mentir, cualquier persona dice, sí, yo tengo fe, hermano. Yo tengo fe. Todos te van a decir, yo tengo fe. Está bien, está bien. Vamos a mirar entonces cómo podemos demostrar nuestra fe. ¿Cuál es la demostración de nuestra fe? ¿Cómo se hace evidente nuestra fe? Santiago, 2 hojas más adelante, y ahí está la Epístola Universal de Santiago, y en el capítulo 2, vive Cristo Jesús y reina para siempre. Verso 14, Santiago 2:14. Y les ruego, amados hermanos, que aquí sí pongamos aún más atención de la que están poniendo, porque esto es lo que testifica la evidencia de nuestra fe. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe
salvarle? Son unas preguntas, meditémoslas. 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene, ¿qué cosa? Fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No vamos a entrar en dilemas sobre la fe, si la fe salva o no salva, porque nosotros somos salvos por la fe, dice la palabra, y el justo por fe vivirá. Nosotros vivimos confiando en la palabra del Señor Jesús y por fe somos salvos. Pero aquí no está hablando de algunas obras para que nosotros seamos salvos. Hay gente que piensa que por sus obras va a ser salvo. Esto es, quita a Cristo como el Salvador y pone las obras como su medio de salvación y dicen: yo soy buena persona, no me meto con nadie, hago el bien siempre que puedo, trato a mi prójimo con respeto y esto y lo otro, y se pone él como una persona intachable. Y entonces considera que por ese hecho no necesita, en sus palabras, en las palabras de muchos de ellos, no necesito irme a meter a una religión, no necesito ser religioso, no necesito estar en un templo, yo soy buena persona y así y así. Y se van justificando a sí mismos y creen que por esas obras van a ser salvos. Esto es una falacia, una mentira, porque si el hombre se salvase por lo que haga, en vano murió Cristo Jesús. No tenía ningún sentido que Cristo Jesús muriese, porque cada hombre se iba a salvar por lo que haga. No a eso se refiere este texto. Nosotros sabemos que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. No vamos a hacer las cosas para alcanzar la salvación, porque sería como pagar nuestra salvación, y esa salvación es de gran precio y nadie la puede pagar. La salvación por fe es, hermanos, un regalo de Dios que la tenemos. Ahora, porque creemos en Dios, creemos en su salvación, manifestamos nuestra fe en Dios. Y esa fe tiene que reflejarse en hechos. Esa fe tiene que reflejarse en acciones que testifiquen de la fe que tienes en Dios. Amén. Tenemos que creer en su palabra. Había un hombre llamado Cornelio, un buen hombre, curtido en la milicia, en las legiones romanas. Y ese hombre era piadoso, era un hombre justo, era un hombre misericordioso, que amaba a Dios, hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y Cornelio oraba y clamaba, y le enseñó a sus hijos a tener confianza en Dios y a buscar y agradar a Dios. Sin embargo, de repente tuvo una visión, y le dijo Dios por un ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Manda ahora a hombres a buscar a un tal Pedro, que mora en Jope, en casa de un tal Simón curtidor. Tráelo. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Cornelio era un buen hombre, pero le faltaba el perdón de sus pecados para tener salvación y vida eterna. Eso es lo que le faltaba. Lea usted el capítulo 10 del libro de los Hechos y va a encontrar que Cornelio necesitaba la salvación. No porque era bueno iba a ser salvo. Pero nosotros estamos hablando, y este punto que enfoca Santiago es el testimonio de nuestra fe. Ya proclamamos creer en Dios y nos acercamos a Dios para creerle a Él, es fe. Ahora, ¿cómo testificamos con nuestra fe? Dice Santiago, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno, qué cosa? Dice que tiene fe. Ese dicho de fe es una costumbre muy propagada en toda persona. Esa fe, ¿dónde se ve? ¿O cómo se ve? Si dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Entonces está refiriendo a la práctica de nuestra fe, a cómo se traduce
lo que decimos, lo que creemos, se está traduciendo en hechos cotidianos, hechos de nuestra vida. Y el versículo que prosigue, en el versículo 15, dice la Escritura: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y de qué sirve una fe muerta? Una fe que no se traduce en hechos, una fe que no nos mueve a hacer lo que debiéramos hacer. Y nos compara la aplicación de la fe en la práctica con una circunstancia. Si un hermano o una hermana están desnudos, y se refiere, están carentes, requieren algunas cosas, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, necesitan esa ayuda para poder sostenerse, y alguno de vosotros, algún hermano, algún creyente, les dice: id en paz, calentaos y saciaos. Eso se puede hacer. Se le puede decir: hermano, que Dios te bendiga, comparto contigo tu sufrimiento, que Dios te bendiga. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Les estás ayudando? No. Pero sí decimos que somos hombres de fe, mujeres de fe, muy religiosos, por cierto, muy cumplidores en lo aparente, pero en la práctica se refleja que no tenemos una fe que se vive, una fe que testifica, una fe que habla de un buen testimonio. Tiene que ir entonces el hecho compaginado con nuestro dicho. Tengo fe, digo que tengo fe, tengo que mostrarlo en los hechos. En una ocasión, platicando con un familiar mío que vino de Belice, él vivió un tiempo en Estados Unidos, y en sus acciones él tuvo alguna prosperidad económica allá en Estados Unidos, varios carros y rancho y casa y varias propiedades, pero estaba asistiendo a una congregación y me testificaba el varón, dice: de repente estábamos en la congregación y el pastor nos dijo que llegó un hombre que venía de África, era un pastor africano donde hay mucha necesidad. Y entonces nos dijo que él nos iba a compartir la palabra de Dios. Y pasó aquel hombre que venía de África y se subió al púlpito y les dijo: hermanos, ustedes saben que en África hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades. Y pues yo como pastor ahí tengo algunas necesidades. Y voy a plantearles algunas. ¿Saben qué? Voy a ir directo al grano, hermanos. Necesito que me regalen un carro. Y claro, todos quedan sorprendidos. ¿Cómo no está pidiendo un carro? Sí, hermano, necesito un carro. Esas fueron reflexiones internas de la gente, pero él se mantuvo y dijo: hermano, necesito un carro. Y dice: ahí en Estados Unidos hay gente que de repente toma decisiones. Y se paró una mujer y dijo: hermano, aquí tiene la llave, aquí está su carro. Ya lo tiene, ahí está afuera, ese es su carro, es para usted. Y dijo el hermano: Dios le pague, hermana, pero voy más allá, tengo una necesidad. Necesito que me regalen una casa. Bueno, tal vez un carro sí se puede regalar, ¿verdad? Y también tal vez una casa igual. Y dice mi pariente, mi familiar que estuvo meditando, dice: yo tengo el rancho, en mi corazón me nacía, quería decir: ahí tiene la casa, porque yo tengo un rancho y tengo un negocio y tengo varias cosas. Y empecé a batallar, pero finalmente dije en mi corazón: yo voy a darle la casa. Me paré y llevé la llave y se la puse ahí. Dije: aquí está la casa, es para usted. Y aquel hombre se puso a llorar y le dijo: hermano,
Hermana, aquí tiene la llave de su carro. Hermano, venga, aquí tiene la llave de su casa. Solamente quería ver si realmente aman a Dios, si realmente están dispuestos a hacer lo que dicen, si realmente estamos nosotros viviendo nuestra fe o no la estamos viviendo. Porque es fácil decirlo, yo mismo lo sé, que cuando se trata de soltar lo propio, de darlo de uno a otro que necesita y que tal vez necesita más, o tal vez igual que yo, siempre va a haber en nuestro interior algo que nos retiene y que nos amarra el corazón para decir, ¿cómo le voy a dar si yo también necesito? Pero yo no voy a llegar a esos niveles, sino de repente llega alguien a la casa y nos dice, oiga, regáleme algo, un vaso de agua. Pasa alguien y te dice, regáleme un vasito de agua. Y como está la inseguridad en este tiempo, hay gente que piensa, aun cuando sea creyente, dice, ¿cómo voy a meter a mi casa una persona que no conozco? ¿Y qué tal si me roba? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? ¿Qué tal si? Y ese qué tal muchas veces nos impide hacer el bien que debiéramos. Porque es cierto en cuanto a que existe la posibilidad de que sea un truán, un malhechor, pero nos arriesgamos a dejar que se vaya alguna verdadera necesidad por no correr un riesgo. Y la cuestión es, ¿y si realmente tenía necesidad? ¿Y si realmente estaba hambriento y no había comido nada? ¿Qué va a pasar cuando estemos en la presencia del Señor Jesús? ¿Lo notará el Señor Jesús o no lo notará? Sí lo va a notar. Entonces yo les vuelvo a repetir, es preferible que nos defrauden, porque no va a ser problema de nosotros, va a ser problema de aquel que defraudó, no mío, a dejar pasar una oportunidad. Y lo digo desde aquí, y créanme que no es fácil en la práctica. No es fácil en la práctica. Siempre ponemos un argumento, otro argumento, y ni lo conozco, y qué tal si esto, y qué tal si lo otro. ¿Y por qué no decimos, y qué tal si realmente necesita? La fe que proclamamos, hermanos, tiene que ir a la par de nuestros hechos. Esta semana que estuve en la Ciudad de México, revisando el teléfono, ya ven que ahorita con esa facilidad de los teléfonos te mandan mensajes. Y me llegó un mensaje que me conmovió en mi corazón. Y lo leí y voy a narrárselos de manera breve, de una congregación grande en el sur de Estados Unidos, creo que en California, no recuerdo bien el lugar, pero sí estaba aquí en el sur de California, que estaban cambiando al pastor de la congregación. Lo estaban sustituyendo y ese día lo iban a sustituir. Y la congregación no conocía quién era el pastor. Y el pastor dijo, vamos a ver cómo es esta congregación. Y dice el relato que se vistió como un pordiosero, sucio, con sus ropas raídas, y se acercó poco a poco a la congregación y a los que iban entrando, porque era una congregación grande, no sé, miles de personas, a los que iban entrando se acercaba y les extendía la mano para pedirles una limosna. Y la gente, algunos por ahí le daban, pero otros lo menospreciaban, pasaban de lado y iban entrando, iban bien vestidos, iban al cambio pastoral. Y así dice, algunos de plano me despreciaron, me decían, aléjate, casi no me dieron nada. Yo entré al templo y me fui a sentar mero adelante, así mero adelantito me fui a sentar. Sin embargo, enseguida se pararon los asistentes, los diáconos, y me pidieron que por favor me siente allá atrás. Yo agarré, pues, apenado, me quité y me fui a sentar allá atrás. Después, cuando empezó el culto, dijo el que estaba presidiendo, ahora sí, hermanos, les vamos a presentar al pastor de la congregación, el nuevo pastor de la iglesia. Y con sorpresa vieron que el que se levantó fue aquel hombre que estaba vestido como pordiosero, sucio. Se paró y vino caminando y se subió al púlpito, agarró el micrófono, abrió la escritura
y leyó Mateo capítulo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y aquellos siervos le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo, Señor, estuviste enfermo y te visitamos? ¿Cuándo, Señor? Dice: cuando lo hiciste a mí, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Y también dirá a los de la derecha: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y a los de la izquierda, y estuve enfermo y no me visitasteis. Y aquí van a decir: ¿cuándo? Cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hicisteis. Cerró la escritura y dijo: hermanos, este es mi primer sermón. Dios quiera que de esta congregación se conviertan varias personas, que salgan varios cristianos, porque hasta ahorita no hay muchos. No hay muchos. Ser religioso es algo que se puede decir con facilidad. Y a cualquiera podemos nosotros decirle que somos creyentes. Pero ser hijo de Dios verdadero y genuino no se dice con palabras, se hace con hechos. Se hace con hechos. Una fe que se vive, una fe que se muestra, una fe que implica sacrificio, de buen corazón, de buen grado. Eso es lo que el Señor quiere de los que profesamos tener fe en Cristo Jesús. La Escritura dice que si tenemos fe, pero esa fe no tiene obras, es una fe muerta. No sirve, está muerta, es vana, está hueca. Y nos habla más fuerte en el versículo 18. Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por lo que yo haga voy a mostrar que tengo fe. No por lo que yo diga, como decíamos hace unos días, poniéndome una camiseta que diga yo amo a Cristo, o yo soy creyente, yo amo a Jesús. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero vivir la fe que proclamamos, amados, necesita una gran decisión, una gran seguridad de lo que nos ha dicho el Señor es verdad, y eso es lo que le agrada y es lo que Él quiere. Tenemos una gran oportunidad de hacer lo que Dios quiere cada día, en las cosas cotidianas de nuestra vida, en los hechos sencillos, con el que está nuestro entorno, con nuestro prójimo, y con los más próximos que es prójimo, es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros vecinos. Y donde quiera que vayamos, hermanos, tengamos la práctica de la fe. El texto dice: muéstrame, tú dices que tienes fe y no tienes obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A través de lo que hagamos, no son obras, como yo le decía, para salvación, sino la demostración de la fe en quien creemos, de que lo que Él nos dice es verdad, y que si lo creemos, tenemos que practicar lo que decimos y lo que creemos y lo que oímos de Dios. La declaración que está en el versículo siguiente es: tú crees que Dios es uno, bien haces. Esa es una parte. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, pero no creen para salvación. Ellos conocen quién es Dios, conocen quién es el Creador, conocen quién es Jesús. ¿Se acuerdan de aquellos hijos del tal Ezeba que pretendieron sacar malos espíritus, verdad? Y dijeron: os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Y aquellos espíritus saltaron sobre el hombre y le dijeron esto: nosotros sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús,
Conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? No sea que el Señor nos diga algún día, ¿y ustedes quiénes son? Porque decimos las cosas. Y es la parte más sencilla y fácil, decir las cosas. Amados, hacerlas. Vivir en lo diario, en la oportunidad que se presenta de tener un corazón generoso y amoroso. Recuerde que el Señor Jesús nunca rechazó al pecador. Nunca. Inclusive por eso fue criticado. Porque Él andaba con las rameras, con los publicanos, con los pecadores. Ahí se metía, estaba con ellos. Pero Él no hacía lo que hacían ellos. Él estaba ahí para ayudarles, para mostrar su amor. Y los religiosos de aquel tiempo decían, si fuese este profeta, supiera quién le está tocando. Eso decían ellos. ¿Por qué? Porque se sentían como muy santos, dice Isaías. No te acerques a mí porque soy más santo que tú. La santidad se refleja, hermanos, en una vida consagrada de servicio al prójimo, de donde está la necesidad de estar ahí haciéndolo, viviendo. La gente que está lejos de Dios necesita de Dios. Necesita personas que vivan verdaderamente el Evangelio. Que podamos testificar con nuestra vida que somos hijos de Dios y que no son solo palabras. Porque si nos ven saliendo de la casa de oración cargando una escritura, tal vez crean que somos hermanos. Pero cuando tratamos a los demás, cuando tratamos a nuestro prójimo, mayormente a los que no conocemos, mayormente a los que no sabemos, ahí va a estar tu testimonio como creyente. Y no lo hagamos solamente para que vea la gente. No, lo vamos a hacer porque Cristo Jesús ha puesto en nosotros un corazón de amor, de misericordia, de generosidad. Debe reflejarse en cada acto, en cada palabra. Es muy fácil enojarse, ¿cierto o no? Es muy fácil. Pero tenemos de Dios un consejo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si me hace algo alguien, tengo que ser generoso y decirle, Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Cuando alguien no tiene la razón, es el momento de darle la razón. Dijera alguien, pues si la tengo, ¿para qué me la das? Pues ya tengo la razón. Cuando no la tiene, es cuando puedes decirle, no hay problema, hermano, que Dios te bendiga. Poder ceder va a testificar. Y la gente va a decir, verdaderamente grandes cosas ha hecho Dios con estos. ¿Por qué? Porque nos conocieron como éramos. Nos conocieron lejos de Dios. Pero si seguimos igualitos, nos van a decir, pues ¿de qué le sirve ir a meterse ahí al templo? Solo dándose golpes de pecho. Y sigue siendo el mismo. Le pregunto, ¿son solo figuraciones mías que pasan por mi cabeza o lo dice la gente? Hermanos, la gente lo dice. Y los responsables somos nosotros. Si no vivimos el Evangelio y nuestra fe no se traduce en hechos que demuestren que realmente amamos a Dios. ¿Cómo? A través del amor a nuestro prójimo, a través de aquel que está necesitado. Y sí duele, porque en esta situación y en la época en que vivimos y que nos ha tocado estar, la cuestión está extremadamente difícil. Pero es ahí cuando decía una mujer, debemos dar hasta que duela. Y eso es lo duro, eso es lo difícil. No es fácil desprenderse de lo propio, no es fácil. Pero el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostarse la cabeza. El Hijo de Dios tiene que tener un desapego por las cosas de este mundo. Si las tenemos, dice la Escritura, Pablo a los Corintios, el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo se va a ir, todo se va a quedar. Hagamos el bien, testificando así de que el Señor Jesús ha cambiado nuestros corazones. Si le amamos, tenemos que hacer lo que Él dice. Entonces, al obedecer al Señor Jesús en lo que Él nos va diciendo, en el trato a los demás, estamos testificando que tenemos el amor de Dios. El Señor Jesús dice en San Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando. Si soy realmente amigo de Dios, como lo fue Abraham, seguimos leyendo aquí en Santiago. Gloria a Cristo Jesús. Verso 20. Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria al Señor Jesús. Abraham fue llamado padre de la fe. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y qué es lo que estrechó esa amistad entre Abraham y Dios? Su obediencia. Lo que le decía Dios, él lo hacía. Y cuando recibió la promesa de tener un hijo, aún en su vejez, inclusive Sara, su mujer, ¿qué pasó? Se rió. Si ya estoy grande de edad. Pasaban los 80 años. Y Dios le dice: vas a tener un hijo. Pero Abraham lo creyó. Sara como que lo dudó y se rió. Dije: pero ¿cómo va a ser posible, Señor? Si ya estoy grande. Por eso se llamó su hijo Isaac, que significa risa. Porque dudó. De todas maneras, Dios por su misericordia le concedió que tuviesen a Isaac. Y un día Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo. Dame a tu único hijo, dámelo. Y Abraham no lo dudó. Enseguida, tempranito, porque para obedecer a Dios hay que hacerlo pronto, tempranito se levantó y le dijo: hijo, vamos, prepárate, vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a tributarle un sacrificio al Señor. Vamos. Note lo que él como padre podía estar sintiendo, decirle a su hijo: vamos, hijo. Y prepararon todo, prepararon la leña y se fueron al lugar del sacrificio. Iban los criados. Y le dice Abraham a los criados: quédense aquí, nosotros vamos, adoramos al Señor y regresamos. Era un hombre de fe. Y camina y avanzan y llegan al lugar del sacrificio, a la mesa. Su hijo queda extrañado. Su hijo cargó la leña y le dice: padre, aquí está la leña, aquí está el altar, ya está listo todo. ¿Y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? ¿Cómo decirle: eres tú, hijo? Eres tú. Pero Abraham sabía lo que Dios estaba haciendo y lo puso en la mesa, levantó el cuchillo para sacrificarlo. Y Dios le dijo: detente, Abraham, ya vi que tienes temor y que me obedeces. La obediencia a Dios declara nuestra fe. Declara nuestra fe. Dios se proveyó de cordero. Como le dijo Abraham a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Y ahí estaba un cordero enredado en un zarzal. Era la corona de espinas de aquel cordero que quita el pecado del mundo. Pero hermanos amados, la obediencia del Señor hacia el Señor demuestra nuestra fe. No son palabras vanas y huecas que hacen ver a un hombre, a una mujer de fe, sino cuando obedecemos y cuando hacemos lo que debemos hacer en toda la posibilidad que tengamos. Tal vez no podamos hacer lo que queremos, pero sí debemos hacer lo que podamos, porque de eso nos va a pedir cuentas el Señor. Esa es nuestra fe. Es una fe que se vive, no es una fe muerta. Dice la Escritura que Abraham por eso fue llamado
amigo de Dios. La amistad con Dios nos lleva a servirle con hechos, con nuestras acciones. ¿Y cómo está nuestra fe? ¿Tenemos realmente fe? ¿Queremos ir al cielo con el Señor? Si lo queremos, tenemos que demostrarlo caminando. No solamente con el aspecto religioso, con decir yo ya cumplí y sobradamente porque fui al culto. No. Aquí solamente, como hemos repetido en otras ocasiones, solo se explica la teoría. Usted va a salir traspasando la puerta cuando termine el servicio y va a ir a la calle, va a ir a su casa, va a estar en su trabajo y ahí va a mostrar si tiene fe. Ahí va a mostrar si tiene fe. Porque aquí es un sitio público, abierto, donde todos pueden venir. Pero en nuestra vida cotidiana es donde realmente estaremos mostrando si tenemos fe con nuestros hechos. Una fe que se vive, una fe no muerta, sino una fe viva. Recuerden que el justo por la fe vivirá. La fe en el Señor, pero no una fe como una sola palabra muerta, sino una fe que se vive en el día tras día. En las acciones cortas y pequeñas, que aunque nadie nos mire, ahí el Altísimo, el Eterno, está viendo si tenemos fe o no. O si solo lo decimos, como dice el texto, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no lo muestra con sus obras? ¿De qué aprovechará, hermanos? De nada. De nada nos servirá decir que tenemos fe. Bien, si somos hombres y mujeres de fe, vivamos nuestra fe. Tenemos de parte de Dios la excelente oportunidad. Si no lo hicimos ayer, usted no se preocupe porque ya ayer no lo puede remediar. Pero gracias a Dios que tenemos el hoy. Y casi quiero decirte que mañana, pero mañana no es nuestro. Tenemos el hoy para hacer nuestras obras de amor y de fe. Que Dios les bendiga y que su palabra, hermanos, nos ayude. No es mi propósito ni acusar, ni dañar u ofender a alguien, sino solamente que reflexionemos y que seamos beneficiados de la palabra de Dios. Que el eterno Dios les bendiga y les guarde y que quede en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No se quede muy pensativo. Tome la palabra de Dios en su corazón y vivámosla. Antes de que nos postemos a orar, Señor Jesús, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a hacer oración. El martes tenemos reunión en el Hogar de Semana Dolores Paz. Todos están invitados para atender lo de la obra. Y el miércoles tenemos culto aquí en esta casa de oración a las 7. El jueves por la noche estaremos orando en el hogar de nuestro hermano Manuel Velázquez, allá en la colonia Santa María. Ahí estaremos orando, en la segunda calle, a una cuadra de la calle Centenario. Está en una tienda y ahí estaremos orando el próximo jueves a las 7 de la noche. Les mandan saludos unos hermanos de allá del norte del país, de Nogales, de Hermosillo. Dicen que cuando vamos para allá. Algún día, con la ayuda del Señor Jesús, por la fe, iremos para allá. Bien, hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas, a darle gracias a Dios por todo, por su gran misericordia.